Capítulo 20. Hacer las paces. Como Joseph les dijo a los cruzados restantes, cuando Darby lo secuestró a él y a la otra mitad de los cruzados, el grupo de 4 esperó durante un cuarto de hora. No hay señales del regreso de los otros cruzados. La preocupación y la preocupación no hacían más que crecer. No está bien, ya llevan allí 15 minutos. Dijo Old Horse, asustado de que los cruzados capturados estuvieran en un gran problema. Después de todo, eran los Darby, con diferencia algunos de los miembros más peligrosos de la organización dio. Polnareff era quien más temía por el bienestar de sus amigos. Era el más nervioso, pero al mismo tiempo el más dispuesto a ir a ayudar. El francés volvió a acercarse a la puerta. En ese momento, ni Abdol ni el vaquero iban a detenerlo, ya que no podían culparlo. Pero el egipcio tuvo que ponerse serio y dejar una cosa clara. Joestarsan nos pidió que esperáramos. Han pasado más de 15 minutos. Polnareff, tengo que decirte algo antes de que entres. Yo, no te salvaré si desapareces o te lastimas allí, estas palabras duelen. Polnareff giró lentamente la cabeza y miró a Abdol con ojos inexpresivos. No se equivoquen, esto puede ser un poco frío, pero estamos aquí para derrotar a Dio. Primero tenemos que pensar en nuestra propia seguridad. No podemos morir todos porque uno de nosotros esté en problemas. El egipcio recordó la dura verdad con rostro y voz serios. Lo que vino después realmente dolió decirlo por dentro. Tienes que prometerme. Si soy derrotado o perdido, no intentes salvarme. No solo duele decirlo, sino también escucharlo. Los 4 se miraron unos a otros, interiormente en desacuerdo con el enfoque aparentemente mejor y más razonable. Las emociones eran pesadas, fuertemente reprimidas. Sí, te tengo, Abdol. Abdol y Polnareff se dieron un apretón de manos varonil. El pistolero se unió desde un lado unos segundos más tarde, aceptado a regañadientes por los dos. Si sales con vida, invítame a cenar. Al establecer esta condición, el francés quería que todos lo esperaran con ansias, después de sobrevivir. La moral era clave para la supervivencia y deseaba la supervivencia de sus amigos más que nadie. No, déjame comprar la cena. La petición de Polnareff estaba dirigida a Abdol, pero Old Horse la interceptó y se hizo cargo de ella. Era el más cobarde de todos, pero la disposición del francés y su llamado a la esperanza realmente lo impactaron. ¿Qué? Tanto el francés como el egipcio quedaron sorprendidos por la oferta del vaquero. Compraré la cena para todos. Anunció el pistolero, con la mirada firme y la respiración tranquila. Tenía miedo a la muerte, quería sobrevivir. Pero la garantía de vida no era gratuita, por lo que estaba dispuesto a pagar por ella, siendo el pago la cuenta del restaurante después de darlo todo para seguir con vida. Abdol y Polnareff no esperaban que Old Horse se volviera tan desinteresado y valiente como este. Les tomó por sorpresa. Pero responderían con una leve sonrisa, ya que ahora estaban unidos en causa y mente. Cada pizca de motivación fue impagable. Aceptamos. El egipcio se lo hizo saber. Claro. Vamos a cenar, dijo el francés, añadiendo algo necesario tras un breve silencio. Incluidos los demás. Bien. Aún no había pruebas de que sus amigos estuvieran muertos. La supervivencia estaba destinada a todos. Asintiendo el uno al otro con cálidas sonrisas de esperanza pero fríos ojos de realidad, los 3 se soltaron. Su propia aventura también tenía que empezar en algún momento. Está bien, vamos. Con eso, los 4 cruzados entraron en la guarida del diablo. Incluso comprobar la primera puerta resultó complicado. Echando un vistazo al interior desde la pared exterior, descubrieron que la mansión tenía innumerables escaleras y pasillos en todas direcciones. Old Horse, puedo ver que esto es obviamente una ilusión. ¿Tienes alguna información sobre el usuario de esta cómo contrarrestarla? Preguntó Abdol, queriendo encontrar medidas contra la ilusión. Correcto. El usuario de stand es un enano llamado Kenny G, aproximadamente el nivel más bajo de foraje. Informó el vaquero. Sus defensas son débiles. La única amenaza real sobre él es que sus ilusiones afectan tus sentidos, haciendo que te resulte más difícil notarlo. ¿Es eso así? El egipcio recibió toda la información que necesitaba. Entonces solo debería, mago rojo. El stand rojo se manifestó, mostrándose. Creó una lámpara de araña de llamas, con extremos apuntando en las 6 direcciones. Estas llamas son detectores de vida. Pueden detectar movimiento, respiración y energías stand. Abdol explicó su habilidad, antes de que el pistolero pudiera preguntarle al respecto. Sigámoslo en este laberinto. ¿Por qué hay llamas en cada una de las 6 puntas? Preguntó Polnareff, queriendo saber más.
para indicar adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Puede encontrar cualquier cosa dentro de un radio de 15 metros. El egipcio elaboró. Como propietario y creador de este dispositivo, abrió el camino bajando las escaleras. Joestar-san fue arrastrado bajo tierra. Bajemos. Unos pasos más tarde, la lámpara de araña reaccionó a algo. Las llamas se intensificaron, volviéndose más chispeantes. Abdol también detectó la dirección de la causa. Tuvimos una reacción bastante rápida. Hay algo hacia adelante y hacia la izquierda. Convocando su stand y concentrándose en la supuesta dirección del enemigo, el francés se estaba preparando para un enfrentamiento. Polnareff solo podría haberse encargado de esto, pero esta vez Iggy tomó medidas. Olfateó al enemigo con la nariz, lanzó el loco hacia el enemigo con sus garras extendidas, cortando ampliamente toda la parte superior del cuerpo del enemigo. ¡Ya! ¿Eh? Y luego se hizo visible, Kenny G, el usuario del stand de ilusión. Era un enano como decía Old Horse, parecido a un enano con su sombrero puntiagudo y sus orejas puntiagudas. La amenaza que representaba era menor que su altura, ya que murió casi instantáneamente, desplomándose en el suelo. En tan solo un momento, sus ilusiones se desvanecieron. Oye. ¿Qué fue eso? Los cruzados originales estaban decepcionados. Al estar tan cerca del penúltimo jefe, este enemigo era patéticamente débil. A los cruzados les sorprendió más que la ilusión se desvaneciera que muriera. Mira a tu alrededor, el laberinto ya no está. Antes de que los otros cruzados pudieran relajarse, ahora que este enemigo había sido asesinado, el pistolero inmediatamente habló para mantenerlos cautelosos. Se dio cuenta de que se había olvidado de hablarles de otra persona, no solo de Kenny G. Todos tenían una buena razón para estar cautelosos y alertas, ya que ese alguien era infinitamente más letal. No bajes la guardia, porque creo que aquí es donde aparecerá el enemigo realmente peligroso. ¿Eh? El egipcio y el francés lo miraron confundidos. ¿Te refieres a Dio? No, no él. Dijo Old Horse, sacudiendo la cabeza, todo tenso. Pero este tipo es mortal por derecho propio. ¿Quién es él y qué poder tiene? Abdol cuestionó atentamente, mirándolo directamente a la cara. Su nombre es Vanilla Ice, la mano derecha de Dio. Se apresuró a divulgar el vaquero, volviéndose más temeroso con cada palabra pronunciada. Su stand es una clase completamente diferente de mortal. ¿Qué hace? Polnareff presionó, instando al pistolero a ir al grano. Al comprender la importancia, Old Horse no perdería más tiempo. Por un lado, puede volverse completamente invisible. No, incluso puede desaparecer por completo. Pero eso es solo una habilidad secundaria de su habilidad más peligrosa, que es, de repente, a mitad de frase, el vaquero casi sufre un infarto. Estaba frente a los otros cruzados y vio algo que ellos no podían ver. El usuario de stand del que estaba advirtiendo a sus compañeros, apareció y estaba listo para atacar. En menos de una fracción de segundo, los ojos del pistolero se abrieron como platos y su corazón se congeló. Esa intención asesina que irradiaba este enemigo era superada solo por la de Dio, y la destreza asesina del enemigo los aniquilaría en los siguientes momentos. Y cuando el enemigo está, una cabeza solitaria en el centro de una extraña esfera, finalmente se movió, acercándose a los cruzados por detrás, Old Horse experimentó un enorme ataque de pánico. La adrenalina corrió por su cuerpo en cantidades que podrían llenar tuberías, su siguiente reacción fue verdaderamente única. Polnareff, Abdol. Aparte. Golpeando y pateando al egipcio contra el francés, enviándolos a ambos volando muy lejos, los alejó del camino del peligro. Con ellos fuera del camino, solo él estaba allí para afrontar el asalto enemigo. Con una mezcla de miedo y arrepentimiento, pero también un alivio de la culpa en su mente, este cruzado asumió un ataque que solo dejaría sus botas de vaquero en el suelo. Arc. Abdol chocó contra Polnareff, lo que a su vez provocó que este último se estrellara contra la pared. Eso dolió bastante, haciéndolos cerrar los ojos como un reflejo. ¡Ay! ¿Para qué diablos fue eso, Ol? Cuando abrieron los ojos, quisieron interrogarlo por eso. Pero no importa lo que dijeran, sus últimas palabras para él ya habían sido pronunciadas. Ol, caballo. Al ver solo las botas de vaquero en el suelo, los dos se dieron cuenta de que ya era demasiado tarde. Se invocaba el temor y el miedo. Oye, ¿por qué no hay nada más que sus botas? A su lado, Iggy reaccionaba con extremo estrés, sudando más que un humano y resoplando severamente de terror. Todas las señales apuntaban al caso de que se trataba del mencionado usuario peligroso de stand, Vanilla Ice. Al ver lo que hacía, el francés y el egipcio no se pusieron más que ansiosos.
Hablando de Vanilla Ice, él estaba allí, dentro de su stand. Su stand fantasmal gris y parcialmente fantasmal azul oscuro se comió a sí mismo al revés, literalmente engendrando de su propia boca, comenzando con los brazos. Todo en el centro de un orbe misterioso. Fue una escena inquietante de contemplar. ¿Qué es eso? ¿De dónde vino? Este enemigo planteó muchas preguntas para las cuales los angustiados cruzados necesitaban respuestas. ¿Y por qué la llama no lo detectó? ¿Por qué Iggy no lo olió? Hablando del Boston Terrier, fue, con diferencia, el más afectado por el shock, al borde de sufrir un colapso mental. Apenas se recuperó del shock inicial, solo para que ese ser monstruoso que estaba allí aterrorizara al perro hasta la médula. ¿A dónde fue Old Horse? Old Horse, ese traidor es, el stand dentro de la esfera habló. Los cruzados escucharían atentamente y prestarían atención. Sus brazos salieron del orbe fuera de la barrera, agarrando las sobras del vaquero. Muerto y desintegrado, ni siquiera yo sé dónde está. Todo lo que sé es que es una dimensión oscura y lo envié allí, merecidamente por traicionar al Ordio. Respondió con una voz que sonaba absolutamente oscura y sin alma. Ustedes dos son los siguientes, tengo que cambiar de opinión acerca de derrotar al Ordio. Posteriormente, devoró las botas del pistolero como si fueran comida para comer. Ver este disgusto añadido, ya que faltarle el respeto a los muertos era un insulto imperdonable para los cruzados. Entonces llegó el momento clave. Después del bocadillo, una cabeza emergió del interior de la boca del stand. Pertenecía a un hombre tanto femenino como masculino con cabello largo. Vanilla Ice, fanática seguidora de Dio y Stand Master de Cream. Uno por uno, eventualmente los enviaré a todos a mi dimensión oscura, eso fue todo lo que dijo, mientras retiraba su cabeza dentro del reino seguro de la boca de su stand. Abdol tenía sentimientos encontrados sobre todo. Esto fue como cuando salvó la vida de Polnareff al recibir la bala de Old Horse. Lo que el vaquero le hizo en aquel entonces, nunca lo olvidaría, ya que uno no puede compensar algo así en la mayoría de las circunstancias. Y ahora volvió a pasar, pero siendo el pistolero quien salvó la vida del egipcio. En teoría, por casi matar a Abdol entonces y salvarle la vida ahora, él y Old Horse estaban empatados. Aunque el egipcio no estaba nada satisfecho, pensaba diferente. No quería que saliera así, ojo por ojo, diente por diente. Abdol creía firmemente que este principio era insatisfactorio e inadecuado en esta situación. Realmente había estado esperando esa cena después de derrotar a Dio de una vez por todas. Para finalmente tener paz. Ahora que esto ya no era posible, el egipcio sintió un gran descontento. ¿Sabes qué? Voy a vengar a Old Horse. Hablando resueltamente, apretó los puños y convocó a Magician's Red, yendo a luchar contra Cream. Cuenta conmigo, Polnareff también estaba en conflicto con toda la situación, no sintiéndose cómodo con el paso del vaquero de esa manera. Después de todo, él era uno de nosotros, y al final, yo también le debo mi vida. Dada la naturaleza de Cream, era correcto decir que el pistolero se había ido para siempre. Y solo después de perder algo para siempre, los dos se dieron cuenta de que deseaban que él no se hubiera ido. Magician's Red creó una lanza llameante en sus manos, arrojándola hacia Cream con cuidadosa puntería. Demasiado lento. Cream esquivó la lanza sin esfuerzo, dejándola pasar volando. Pero en medio de la evasión, el recién convocado Silver Chariot tendió una emboscada al stand que estaba borrando. ¿Qué? El stand de Polnareff puede moverse tan rápido a esta distancia. ¿No había oído eso? El stand plateado desató una ráfaga de puñaladas rápidas, perforando Cream suficientes veces para que pareciera crema con burbujas. ¿Vas a pagar, tú? El francés estaba legítimamente enojado y desahogó su furia contra el asesino de Old Horse. No fue fácil, los cortes perdidos resultantes destruyeron una parte importante de la habitación. Pedazo de mierda. Antes de entrar en esta mansión, ni siquiera habría soñado con llegar tan lejos para vengar al vaquero. Pero allí estaba él, obligando a retroceder a uno de los stands más destructivos y aterradores. Poco después, Cream desapareció después de reducirse a nada. Él y su amo se retiraron, abandonando completamente el área. Habiendo puesto tanta energía en su ataque, Polnareff estaba resoplando y resoplando de fatiga. Ese hijo de puta. Sé que lo golpeé. Pero no creo que lo haya matado. Se encogió en un instante y desapareció en la nada. Se quejó el francés con total ira y decepción. Yo también quería atacarlos de verdad, pero esquivaron mi lanza antes de que pudiera hacer algún daño. Abdol compartió la frustración, furioso por lo poco que hizo contra el enemigo.
Polnareff luego se agachó, juntando los ojos mientras el shock inicial de conocer por primera vez a Vanilla Ice y Cream disminuía, permitiendo la tristeza. Maldita sea, oh el caballo, mientras el francés lloraba emocionado al pistolero, el egipcio se mantuvo a su lado. Era un imbécil y lo odiaba, pero después de todo el tiempo que pasamos juntos y de todas las aventuras por las que pasamos, en realidad creció en mí, simplemente no quería admitirlo. Y pensar que se sacrificó por salvarme a mí, que era abiertamente hostil con él, se burlaba y ridiculizaba constantemente, solo ahora me doy cuenta de que fui demasiado duro con él. Asintiendo mientras Polnareff expresaba sus arrepentimientos, Abdol pudo entenderlo completamente. No importa lo que Old Horse solía ser, se convirtió en un verdadero y leal cruzado, alguien en quien se podía confiar. Él y el francés realmente podrían haber hecho las paces con un nuevo respeto y comprensión después de sobrevivir a la batalla final contra Dio y el resto de sus seguidores, realmente podrían haberlo hecho, aunque Vanilla Ice hizo esto imposible, dejando a los cruzados restantes con arrepentimiento. ¿No podrías al menos haber esperado a que esa cena se celebrara antes de morir? Lo que pasó fue que el fanático de Dio borró a un cruzado. Y aunque borró a ese cruzado, dicho cruzado no sería borrado de los corazones y las mentes de los otros cruzados. Y se vengarían de esto. Con una triste pasión atormentando sus corazones, los actuales cruzados juraron levantarse y luchar contra el enemigo. Silbido pero, dolorosamente irónico, no levantarse en ese instante fue lo mejor. Sin previo aviso, un orbe invisible pasó volando junto a sus cabezas y los esquivó por poco. Un pilar no tuvo tanta suerte. Le devoraron un trozo semiesférico de hormigón. Cuando la esfera de la muerte casi mata a los dos, su sangre se congeló y los ojos se abrieron de inmediato. Ninguno de los dos hizo ni un sonido, procesando la ridícula amenaza que este usuario de stand les representaba. No hay sonido ni olor. Simplemente apareció en nuestra dimensión. Polnareff observó con un miedo asfixiante, su rostro pálido como tiza. Mierda, si no encontramos una manera de detectarlos, terminaremos como Old Horse. Abdol se alarmó como nunca antes y se puso blanco por un momento. Un pensamiento desesperado e instintivo hizo que el egipcio hiciera mago rojo crear una periferia de llamas de baja densidad y bajo calor que permitieran la mayor visibilidad. Sintieron un calor tibio que los rodeaba. Literalmente se vieron y sintieron arder, tenían visión naranja. Pero no resultaron heridos en lo más mínimo. ¿Qué es? Soltó el confundido francés, sobresaltado por ese drástico cambio de ambiente justo después de que casi le borraran la cabeza. Llamas de baja densidad y bajo calor que pueden usarse para detectar el stand enemigo. Abdol explicó lo más rápido posible, manteniéndose alerta. Mira dónde está en blanco y... ¡Cuidado! Saliendo del carril del borrado, el egipcio logró evitar morir. Al advertir drásticamente a su compañero cruzado en el último momento, también salvó otra vida. Polnareff escapó por poco de la muerte y arrojó su cuerpo al suelo. La adrenalina fluía por todo su cuerpo como sangre. Mierda, incluso con esta ventaja más que útil, todavía estaban lejos de estar a salvo. La crema era así de peligrosa. Y eso considerando que Vanilla Ice no podía ver nada y simplemente estaba moviendo salvajemente su stand, destruyendo gran parte de la habitación. Después de la primera esquiva por poco, los cruzados siguieron esquivando y esquivando, pero la amenaza nunca terminaba. Mierda. Esto no puede continuar así, tenemos que huir a un espacio más amplio. Señaló Abdol, apretando los dientes. Si esto continúa así, esto se convertirá en una batalla de esfuerzo. Saquemos este corredor de aquí. Sugirió apresuradamente el francés, señalando el pasillo del otro lado. Bien. El egipcio siguió con un rápido movimiento de cabeza. Me llevaré mis llamas con nosotros, mantente a salvo. Como aliados de los Joestars, estaban totalmente autorizados a utilizar su técnica. Sube las escaleras. Sube las escaleras. Polnareff le ordenó a Iggy. Sabía que el perro ya entendía la situación en la que se encontraban, pero simplemente no quería perder a otro cruzado. Todos tenían que sobrevivir sin importar nada. Mientras tanto, Vanilla Ice asomó la cabeza por Cream para comprobar ocasionalmente su ubicación. No tardó mucho en descubrir que los cruzados estaban escapando. Le molestó. TCH. Se dirigen hacia donde está Lordio, lo sepan o no, no puedo dejar que lo alcance con vida. No se molestó en tomar el pasillo y las escaleras para llegar al piso superior. Simplemente retrajo su cabeza hacia adentro, luego dejó que su stand flotara verticalmente hacia arriba, borrando la parte del techo. La persecución estaba en marcha. Terminaron de subir corriendo las escaleras, los cruzados notaron que habían llegado a la salida.
O entrada desde otra perspectiva, de dónde vinieron. Pero huir estaba fuera de discusión. Estamos corriendo hacia Dio. Abdol proclamó poderosamente, dando un giro brusco alejándose de la salida y subiendo las escaleras que conducían hacia arriba. Por supuesto que somos. Afirmó resueltamente el francés, siguiéndolo hacia arriba. Las escaleras eran largas, pero sintieron la fuerte necesidad de subirlas. Y cuando todos llegaron al final, sintiéndolo en las piernas, se encontraron con una sorpresa. El loco fanático hizo un agujero en el suelo, llegando a este salón antes que ellos. Esta sala amplia y espaciosa donde, sin ningún indicador, Crean podría estar escondida en cualquier lugar. Pero afortunadamente tenían la mejor guía para esquivar del mundo. Las amplias llamas de Magician's Red detectaron inmediatamente un punto hueco. «Él está ahí», gritó el egipcio, señalando el lugar. Era diminuto, tan diminuto que solo él podría haberlo notado. El soporte de borrado se escondía entre las diminutas grietas del suelo. Muy ingenuo, si alguien hubiera puesto un pie en dicha grieta, ese pie se lo habría comido. Se escondió allí. Polnareff tragó saliva y el sudor le corría rápidamente. Sus ojos se salieron de sus órbitas, ya que el hecho era que su pie era el más cercano al stand enemigo, a solo una casilla de distancia. Un paso más, y dar un paso se le habría vuelto más difícil para siempre. «Maldita sea, te debo mi pie, Abdol. Dame las gracias cuando terminemos con esto», dijo Abdol, sin tiempo para agradecer cuando el peligro estaba lejos de terminar. «Maldita sea, tenemos que lidiar con él cuando salga de su protección. Pero así, no hay posibilidad». Hablando de esto, Crean salió de la grieta, elevándose al nivel de la cabeza de los cruzados. Vanilla Ice salió de su escondite como cabeza para expresar algunas quejas. Y vaya, estaba loco. «Por el amor de Dios, Muhammad Abdol. Contigo y tu radar de llamas, no tiene ningún sentido tratar de esconderte a simple vista, tengo que matarte primero». El seguidor de Dios retrajo la cabeza, aunque como él mismo dijo, no tenía sentido desaparecer por completo, ya que Abdol o cualquier otro cruzado podría simplemente ver su nada y esquivarlo de esa manera. Desde el punto de vista de la visibilidad, no hizo ninguna diferencia. Atacó directamente al egipcio, intentando devorarlo. Pero cometió un error crucial. Es cierto que la visibilidad no importaba. Pero sin su guardia de borrado, podría ser golpeado sin preocupaciones. Polnareff se aseguró de herirle. «Carro de plata», llamó el francés, apuñalando al stand sin guardia con el suyo. El stand plateado atacó ridículamente rápido, logrando múltiples golpes limpios. Crean se vio obligada a desaparecer rápidamente, de lo contrario, el daño en Vanilla Ice se acumularía. El mismo stand que borraba el espacio apareció a 10 metros de los cruzados, con el maestro asomando. «Bastardo», Polnareff, el fanático sufrió varias pequeñas puñaladas, incluidas 3 grandes que realmente sangraron. Uno en su hombro, otro en su pecho, otro en su frente. Y él no estaba contento con eso. «Abdol, Iggy, cambio de planes», anunció Polnareff, asumiendo una postura de lucha feroz. «Iggy, sopla tanta arena en el aire que puede actuar como un detector para el stand enemigo, pero solo hasta el punto de que no entre una gran cantidad de arena en nuestros ojos y narices, donde se vuelve imposible luchar». Sorprendido por el repentino cambio de táctica, Abdol volvió la cabeza. «¿Para qué es esto, Polnareff? Su objetivo era atacarte, ¿verdad? Tienes que defenderte y lanzarte a la contraofensiva, Abdol», explicó el francés de manera concisa. «Que Iggy se haga cargo de tu trabajo te permite atacar». «Lo entiendo», murmuró el egipcio, animándose. Se volvió hacia el perro y le sonrió. «Iggy, cuento contigo». «Guau». El loco se puso a trabajar, convirtiendo a Mago Rojo en un combatiente. El pájaro rojo llameante se preparó, cambiando de postura. Vanilla Ice no pensó en el cambio de roles. «Esto no cambia nada. Los mataré a todos de cualquier manera». De todos modos, Abdol nunca esperó ver una diferencia en la actitud del fanático. Pero su actitud cambiaría. Ya fue suficiente. «Bueno, entonces, prepárate, Vanilla Ice. No mostraré más debilidad contra ti. A partir de ahora, el egipcio tomaría más seriedad y se lanzaría a por todas. Sin reprimirse. Empecemos con esto». Magician's Red desató una gran y ardiente ráfaga de llamas giratorias contra el stand enemigo y su maestro. Exclamación de cierre. Al contrario del primer ataque fallido con la lanza llameante, este ataque fue mucho más grande y mucho más rápido, dejando a Vanilla Ice sin otra opción que retirarse por completo dentro de la boca de su stand borrador. De lo contrario habría acabado llamándose Vanilla Vapor. De repente, Cream aceleró hacia adelante, apuntando a Abdol.
Como tanto los ojos del stand como los del maestro estaban fuera de esta dimensión, el orbe de borrado no tenía una dirección clara, fallando varias veces al egipcio que evadía constantemente. Sin embargo, a pesar de la mala puntería, quedó claro cuán obsesionado estaba el fanático de Dio en golpear y eliminar a Abdol. Unos cuantos intentos fallidos más tarde, Cream y Vanilla Ice decidieron reducir el ritmo y mostrarse nuevamente. Bastardos testarudos, siguen resistiendo, pero eventualmente los exterminaré, ratas. Juró el fanático con furiosa locura. Yo soy el cazador, tú eres la presa. Porque Lord Dio así lo desea. Al escuchar ese comentario, los ojos del egipcio se entrecerraron peligrosamente. Vanilla Ice ciertamente tenía un arma peligrosa y letal, y los cruzados hicieron bien en seguir esquivando y evadiendo. Pero la paciencia de Abdol llegó al límite, lo que le hizo darse cuenta de que, por respeto a sí mismo, ya no podía permitirse huir de la personalidad de Vanilla Ice. Esa actitud, ese carácter, ya no se permitiría huir de eso. ¿Es eso así? Por supuesto. Qué lástima que no pueda devolverle partes tuyas a Lord Dio como trofeo, ya que debo aniquilarte hasta la médula. Muhammad Abdol no sería víctima de eso, no sería perseguido por eso. ¿Sabes qué? Te mostraré cómo funciona. De repente, como una fuente, un muro circular de fuego se levantó del suelo. Un muro infernal, abrasador y caliente que rodeaba al fanático y su stand. Parecía como si Magician's Red enjaulara a Cream y, por extensión, Vanilla Ice. ¿Qué significa esto? Cuestionó venenosamente el fanático, no encantado de entender la implicación. No me estás persiguiendo, ni a nadie más, en realidad. Abdol lo dejó estrictamente claro. Seré tu propietario, Vanilla Ice, hasta que me deshaga de ti como venganza por All Horse. Rugió Vanilla Ice en respuesta, apretando los dientes ante el insulto de haber sido absolutamente irrespetado por alguien a quien menospreciaba tanto. ¡Dale! Una vez más, él y su stand asumieron la forma de una esfera de borrado, comenzando una nueva serie de ataques rápidos y feroces llenos de intención asesina. Eran realmente caóticos, causando estragos en toda la habitación y atacando por todos lados. Por todas partes, es decir, en todas partes y en todas direcciones. Pero durante todo este proceso, Cream nunca había salido de la pared enjaulada que la rodeaba. Cada vez que el orbe se movía por el pasillo, el muro de fuego se movía con él. Cada vez que la esfera utilizaba maniobras de ataque amplias, el muro se expandía. Las llamas podrían moverse perfectamente por el suelo y el círculo podría expandirse o contraerse perfectamente sin perder su forma perfecta. ¡Vaya! ¡Cuidado! Aunque hubo algunos casos en los que Polnareff e Iggy se vieron obligados a arrinconarse y presionaron sus espaldas contra la pared, ya que Cream, por lo tanto, la pared de llamas que los seguía y los contenía se acercaba peligrosamente a ellos en esos pocos casos. Finalmente, Vanilla Ice asomó la cabeza fuera de la boca de su stand para evaluar la situación actual. Con gran consternación, descubrió que nunca había abandonado el límite del gran muro cortafuegos. Abdol tú. Así que intentó ir más rápido, pero la pared también se hizo más rápida. Intentó hacer maniobras impredecibles, desviándose abruptamente hacia un lado en patrones irregulares, pero ni siquiera eso funcionó. Como último recurso, incluso se sumergió bajo el suelo para posicionarse en otro lugar y resurgir desde allí. Lástima para él y Cream se encontraron en el centro de la barrera ardiente ineludible y perfectamente configurada. Sus ojos temblaban, las venas eran claramente visibles en su frente. Su ira había llegado al punto de ebullición. El egipcio realmente había dejado en ridículo al fanático. Y este último iba a enfrentarse directamente al primero. Muere, Abdol. Veamos cómo lidiarás con esto. Sabiendo dónde estaba Abdol, Vanilla Ice dirigió a Cream directamente hacia él. Y al hacerlo, la pared de llamas frente a él fue impulsada contra su propio creador. Abdol. Su objetivo intentó advertir el francés al egipcio, pero dejó de hablar sorprendido al ver que su amigo no se inmutaba. A solo unos metros delante de él, Abdol eliminó el muro en llamas que Vanilla Ice estaba usando contra él. Pero como consecuencia, ya no había barrera de seguridad entre ellos. Cream estuvo a segundos de consumirlo. ¡Qué tonto, Abdol! Gritó el fanático en tono despectivo, considerando que la batalla ya estaba ganada. Ahora muere. Sin embargo, al instante siguiente, un pilar en llamas salió disparado del suelo a 20 metros de distancia del egipcio a velocidades alucinantes. No era ni vertical ni horizontal, sino diagonal. Diagonal con tal grado, que desde atrás, atravesó a Cream y al desprotegido Vanilla Ice. Mientras tanto, Abdol resultó ileso y vio al fanático ser asado a carbón literalmente frente a él.
Ark. ¿Qué? Polnareff estaba boquiabierto con los ojos muy abiertos ante el ingenio de su compañero cruzado. Esa no era una táctica que esperaba en absoluto, extremadamente arriesgada pero pura genialidad. Al principio, el egipcio había utilizado el muro cortafuegos como medio para protegerse de Vanilla Ice y atacarlo psíquicamente. Luego, después de descubrir la fuerza del muro en frustración, el fanático usaría esa habilidad contra el mismo usuario, pensando que su propia creación lo quemaría o dejaría paso al stand que lo borra para evitar ser quemado. Pero Abdol había apuntado exactamente a eso, que el fanático solo enfocara lo que estaba delante de él y no detrás. Y valió la pena. El egipcio no sintió ni una pizca de lástima por el asesino. Tenía ojos neutrales y observaba el sufrimiento con pura indiferencia. Se preguntó más acerca de si Old Horse había llegado sano y salvo al más allá y estaba observando su venganza, o si su alma también había sido borrada. Eso es lo último que puedo hacer por ti, Old Horse, espero que esto pueda ponértelo más fácil. Después de un largo proceso de sufrir quemaduras de cuarto e incluso quinto grado, las cuerdas vocales de Vanilla Ice ya no pudieron soportarlo. Todo lo que quedó fue una masa negra y flotante, que probablemente también desaparecería pronto en las mentes de los cruzados. Absolutamente mudo, el francés seguía allí de pie con la boca abierta. Había retirado su stand desde que la amenaza parecía haber terminado. Pronto la arena del puesto de Iggy también se asentó, ya que aparentemente ya no tenía uso. Abdol, ¿es esto? Sí, debería ser esto. Abdol respondió por él. Estresado, pero poco a poco tranquilizándose. Pensar que Dio tenía tal seguidor, cierto, era tan peligroso. Polnareff declaró, a su cuerpo todavía le resultaba difícil relajarse incluso después de que su oponente estaba muerto. Tanta destrucción, y Old Horse, al recordar al vaquero, el francés empezó a entristecerse nuevamente. Espero que pueda descansar tranquilo. Realmente lo espero. Dijo el egipcio, mirando a su amigo y tratando de consolarlos a ambos en este triste momento. Creo que voy a presentarle mis respetos. Por última vez. Sí, eso suena bien, Polnareff también quería despedir espiritualmente al pistolero después de su desafortunada muerte. Él, ciertamente merece al menos esto. Ambos cerraron los ojos, inclinando levemente la cabeza y presionando las palmas de las manos frente al pecho. Cada uno tenía sus propios monólogos, decía cosas en recuerdo de Old Horse. De repente, en medio de su oración, Iggy empezó a ladrar fuerte. Molesto por haber sido interrumpido, el francés abrió los ojos y se volvió hacia el perro para castigarlo. Silencio, Iggy. ¿No ves que estamos? No pudo terminar la frase, ya que el loco los embistió a él y a Abdol con gran fuerza, derribándolos y lanzándolos a unos metros de distancia. ¡Uaj! El aterrizaje no fue nada suave, pero esa no fue la razón principal por la que los cruzados humanos estaban enojados con el Boston Terrier. Iggy. Has perdido la cabeza. ¿Qué es? Esta vez el francés se interrumpió. Sus ojos se abrieron con incredulidad, cuando algo increíble se desarrolló frente a él. Vanilla Ice, que se suponía que estaba muerta, no desapareció, sino que se regeneró. De ninguna manera. De ninguna manera. Gritó el egipcio con incredulidad, apretando los dientes en shock. Para él era totalmente ridículo. Debido al ataque anterior de Magician's Red, la piel de Vanilla Ice todavía estaba quemada y oscura. Pero al cabo de un milisegundo, estaba sanando y volviéndose más ligero. En cuestión de milisegundos, su cabello estaba volviendo a crecer. En un milisegundo, su estructura facial regresó. ¿Cómo no estás muerto? Para ellos no tenía ningún sentido que todavía estuviera vivo. Esa gran quema de antes debería haber sido una muerte 100% infalible. Regresó después de todo lo que le hice pasar. Mierda. Pensó Abdol, apretando los puños con nueva tensión. Debe ser la bendición del Ordio. Comentó el fanático en voz baja. Habló en voz baja, pero sintió mayor sed de sangre que nunca. Sus ojos curados brillaban de color rojo sangre de odio. No les gustó hacia dónde iba esto, los sudorosos cruzados asumieron sus posiciones de combate por segunda vez. Puede que me hayas engañado una vez, aunque esta vez acabaré con ambos para siempre. Con pocos movimientos, Vanilla Ice desapareció una vez más dentro de la boca de Cream, yendo a cazar a los dos de manera invisible nuevamente. Obligado a volver a sus tácticas anteriores, el egipcio volvió a aplicar la pantalla naranja de baja temperatura y visibilidad. Ah, mierda, aquí vamos de nuevo. La pelea luego volvió al esquema habitual de correr y evitar.
Y esto duraría mucho más, ya que Vanilla Ice seguramente tendría más cuidado. Oye, Polnareff. Abdol llamó a su amigo. ¿Qué? Como él no nos escucha cuando es invisible, tenemos la libertad de hablar libremente. Habló el egipcio, huyendo de la esfera de borrado detrás de él. Y cuando salga, podremos cambiar los canales de comunicación a nuestros stands. Bueno, ¿de qué quieres hablar? Polnareff preguntó desde el margen, sin saber cómo ayudar a su amigo contra el enemigo intocable. Acerca de Vanilla Ice, ¿cómo se regeneró? Abdol llamó, saltando lejos del camino de Cream. Luego estaría ocupado tratando de borrar al egipcio donde él no estaba. ¿Sí? Debería estar muerto. Argumentó el francés, usando la lógica. Realmente no tiene sentido que un humano pueda sobrevivir tanto tiempo a tus llamas, Abdol. Además, estaba irreconocible cuando terminaste con él. Tengo una teoría sobre por qué, Polnareff. Dijo Abdol, con una expresión severa. Creo que ahora es un vampiro. ¿Él es qué? A Polnareff le sorprendió la teoría, aunque la encontraba creíble. ¿Entonces quieres decir que ahora hay prácticamente dos Dio? Sí, Dio debe haberle hecho algo antes de que viniera Y. Dejó de mencionar el suceso, solo insinuando dicho suceso porque todavía le resultaba desagradable. ¿Sabes qué? De todos modos, el vampirismo debe haberse activado después de que lo quemé hasta morir. Así que en realidad murió, pero resucitó debido al vampirismo de Dio, pensó el francés. Bien, no puede haber otra explicación. De todos modos, ahora que sabemos quién es, todo lo que tenemos que hacer es atraerlo hacia la luz del sol. Dijo el egipcio, señalando las ventanas. Iggy, tú también escuchas, ya que vas a ser parte de este nuevo plan. Guau. Haz una columna de arena condensada, lo suficientemente estable como para que dos hombres adultos se paren sobre ella, justo afuera de esta ventana. Ordenó Abdol, señalando cierta ventana. Y hazlo de manera que sea lo suficientemente bajo como para que no sea visto desde adentro, a menos que uno asome la cabeza por la ventana. Esa tarea fue factible para el perro. El Boston Terrier asintió y comenzó a trabajar en la orden de inmediato. Guau. Muy bien, lo único que tenemos que hacer ahora es seguir esquivando Vanilla Ice hasta que Iggy termine. Una vez que Iggy haya terminado y Vanilla Ice se esconda, nos desharemos de este lugar. Aclaró el egipcio. Hasta entonces, podemos avanzar. ¿Verdad, Polnareff? Estás en lo correcto. Polnareff lo tranquilizó, agachándose momentáneamente para evitar que Cream volara sobre su cabeza. Está bien, entonces iniciemos el cronómetro. Iggy, haz lo tuyo. Declaró Abdol, tratando de sonar motivador y esperanzador sobre su plan. Porque el resto de su misión dependía de este plan. Finalmente, Iggy les indicó que se había levantado el pilar. Vanilla Ice acababa de retirarse dentro de la boca de su stand después de determinar las posiciones de sus enemigos y evaluar el daño que había causado a la habitación. Los dos cruzados habían actuado como si no estuvieran tramando nada, no dejando que el fanático sospechara nada. No había mejor momento para saltar a ese pilar, así que el egipcio y el francés saltaron por la ventana, aterrizando en arena sólida. Dentro de la habitación, las llamas naranjas de detección no se habían apagado, por lo que Vanilla Ice sabría que los cruzados todavía estaban vivos y tendría que buscarlos y encontrarlos. Algún tiempo después, Vanilla Ice volvió a salir de Cream para una nueva actualización de estado. Se sorprendió mucho cuando descubrió que Abdol y Polnareff habían desaparecido, aunque el fuego ligero, tibio y tenue de color naranja sugería claramente que estaban vivos. ¿Dónde se esconden las ratas? Miró a su alrededor, comprobando el interior de armarios y guardarropas, comprobando detrás de las cortinas. Incluso revisó las habitaciones vecinas, pero no encontró rastros de los cruzados. Después de regresar a la sala principal, devastado por los poderes de borrado de su stand, descubrió el último lugar donde no miró. Ahora ya terminaste, preparándose para matarlos, el fanático se aventuró a salir, pasando el marco de la ventana. Aunque en el momento en que hizo eso, experimentó en su rostro una especie de dolor que nunca antes había sentido. En realidad, no se sintió tan diferente de cuando fue quemado por las llamas abrasadoras de Magician's Red. Este tipo de dolor ardiente era casi exactamente el mismo. Y para empeorar las cosas, justo cuando intentaba esconderse dentro de Cream, donde nada podría lastimarlo, aproximadamente a 45º por debajo y frente a él, un estoque le apuñaló la cara. Desvió su atención del reflejo protector del recauchutado, lo que le impulsó a mirar en esa dirección. Vio a Polnareff y Abdol, uno al lado del otro, mirándolo con implacable desprecio. Polnareff, Abdol.
gruñó en voz baja por última vez con odio, completamente enojado por haber fallado en la misión que le había encomendado su señor Dio. Vete al infierno. Le dijeron ambos, viéndolos centrarse cada vez más en la vista de sus ojos, mientras el negro llenaba su vista desde afuera hacia adentro. El fanático, cuya visión de la vida ya estaba cegada por su dios e ídolo Lord Dio, estaba literalmente a punto de quedar físicamente ciego. Además, esas palabras se convirtieron en lo último que escuchó, ya que sus oídos también fueron rápidamente borrados por la luz del sol. Qué ironía para un hombre con poderes de borrado que se borra él mismo. Quizás no completamente borrado a nivel atómico, pero aún así borrado hasta convertirse en polvo muerto. Dentro de su cerebro, que gradualmente se hacía más pequeño debido a la luz del sol, los únicos pensamientos eran sobre arrepentimiento y vergüenza por no haber cumplido las órdenes del Lord Dio. Y por supuesto, maldiciendo a los dos cruzados que lo derrotaron. Maldición yo. Finalmente, su voz fue cortada cuando el sol erosionó sus labios, dientes y lengua. Su cabeza, y lo más importante, su cerebro pronto se convirtió en polvo seco por el sol. El vampiro fue herido irreversiblemente letalmente por su mayor enemigo. Como consecuencia, Crean se disipó en la nada, técnicamente como de costumbre, pero solo para siempre y para nunca regresar. El egipcio y el francés continuaron allí un rato, procesando la derrota de su enemigo de pesadilla. No puedo creer que esto haya terminado. La lucha contra Vanilla Ice se sintió como una eternidad. Y ahora todo había terminado, pero les resultaba difícil relajarse. Casi sin parar, shock tras shock, tenían que estar constantemente nerviosos, evadir y esquivar, porque él y su stand eran simplemente así de letales. Cada momento era una cuestión de vida o muerte, incluso a pesar de la abrumadora ventaja estratégica de las llamas de Abdol actuando como detector. Ahora imagina al propio Dio, aunque triunfaron sobre Vanilla Ice, no estaban en condiciones de celebrar. No hasta que el gran mal se hubiera ido. Unos momentos después, los dos volvieron a entrar a la habitación a través de la ventana. Allí dentro se veía peor que una zona de guerra, incluso las paredes apenas sostenían la habitación. Abdol, creo que deberíamos ir por este camino. Sugirió Polnareff, señalando una puerta dañada que conducía a otro pasillo. Sí, podemos probar de esa manera. Dijo el egipcio, su voz cada vez más cerrada y reservada para la segunda parte. Pero antes de eso, no continuaremos donde lo dejamos. ¿Dónde lo dejamos?, repitió el francés, entendiendo lo que quería decir su amigo. Tienes razón, terminemos con esto. Como antes, cerraron los ojos, inclinaron ligeramente la cabeza y presionaron las palmas de las manos frente al pecho. Al final, presentaron sus respetos a su controvertido compañero, el cruzado All Horse, quien noblemente sacrificó su vida por ellos. All Horse, idiota molesto, y glorioso bastardo, quizás nos has estado observando. Si lo hiciste, por favor entiende que te he estado tratando mal durante demasiado tiempo. De verdad, si estás ahí arriba, perdóname por favor. Matar a ese Vanilla Ice y vengarte, es lo mínimo que podría haber hecho para pagarte por salvarme la vida. Gracias, All Horse, desde el fondo de mi corazón por salvarme. Descansa tranquilo, amigo. All Horse, lo que más lamento es que no hayas podido luchar y derrotar a Dio junto con nosotros, ciertamente te lo habrías merecido. También tenías derecho a enfrentarte a ese monstruo manipulador, al lado de nosotros. Pero en cambio, esa escoria de Vanilla Ice te mató, por salvarnos la vida. Que ese delincuente se pudra en el infierno por robarte la oportunidad de luchar contra Dio. Oh, las cosas que haría para tenerte de vuelta con nosotros, aunque sea por un día, y la cena prometida, oh, qué pena. De verdad, descansa en paz, All Horse. Te extrañaremos. Parados allí mientras presentaban sus respetos, los dos se abstuvieron de derramar lágrimas. Dentro de sus bocas sintieron un sabor amargo de tristeza. Una vez que llegaran a Dio, lo cual era pronto, pelearían contra él no por Ollie, como la familia Joestar y sus amigos de Peli, sino por su difunto amigo que se convirtió en uno muy tarde en todo el viaje, All Horse. Convertirían su tristeza en ira, dándole energía para luchar contra el gran mal. Pero por ahora, mientras enviaba apropiadamente a su camarada a la otra vida, solo había tristeza.